clase anterior, decimos que el calor es una forma de energía y bueno, lo que acabamos ya de revisar, que la forma hay siempre una dirección específica y es del cuerpo más caliente al que tenga menor energía, en este caso calórica, hasta que llegamos a la temperatura de equilibrio. ¿Este apunte ya lo habíamos tomado? No, señora, Profe, quedamos en lo que deberíamos de copiar hoy. Vamos a copiar todo lo que está ahí en la parte de tiempo. Ah, perfecto. Entonces vamos a tomar el apunte de lo que es calor, ¿cierto? Entonces nuestro título allá, calor, y tomamos el apunte de esta diapositiva, por favor. ¿Sí? Ahí básicamente está lo que ya hemos mencionado, pero es para tenerlo consignado también en nuestro cuadro. ¿Ok? Tomamos el apunte y cuando terminemos ya continuamos. Listo, resulta que una de las cosas Señora con las profe. cuales nosotros podemos evidenciar esa transferencia de calor es en los cambios de estado de la materia, ¿cierto? Cambios de estado de la materia. Eso generalmente lo vemos en nuestras clases de química, ¿cierto? ¿Cuáles son los 3 estados de la materia más comunes en la Tierra? Líquido, sólido y gaseoso. Perfecto, muy bien. Sólido, líquido, gaseoso son los estados de la materia en los que, pues, más comunes en la Tierra, porque también sabemos que existe un estado de plasma, ¿cierto? Pero ese es más común en el exterior, en el universo. En la Tierra, sólido, líquido y gaseoso. Pues resulta que esa transferencia de calor es lo que permite que se generen los cambios de estado, ¿sí? Es lo que permite que se generen los cambios de estado. Vamos a recordar cómo son esos cambios de estado y a ver si sabemos cuáles son los nombres. ¿Listo? Aquí tenemos los cambios de estado que se dan justamente por la transferencia de calor, ¿cierto? Aquí están en nuestra línea. Tenemos unas líneas rojas. ¿Ustedes qué creen que y signifiquen esas líneas rojas? Que cuando se Esas aumenta flechas la rojas. temperatura, pasa eso, ¿sí? Creería yo. Ok, muy bien. Para que se den estos casos, permítanme un segundo que se está descargando el computador. Listo, ya lo conectamos. Para que se den esos cambios de estado, se requiere un aumento de temperatura. ¿Y las líneas azules qué significan? Supongo que cuando se enfría. Ok, entonces es cuando disminuimos la temperatura. En las líneas rojas, ¿será que se transfiere esa sustancia, transfiere calor o recibe calor? Me ¿Transmite? transfiere calor. Las Ah, líneas no. rojas No, espera. Me confundí. Eh, Profe, creo que sí, creo que recibe calor. recibe calor, ¿cierto? A él le transfieren el calor, mientras que en las líneas azules, él transfiere el calor. Cuando se recibe calor, aumentamos la temperatura, ¿cierto? Cuando transferimos calor, disminuimos la temperatura. ¿Sí? ¿Eso es claro? Sí, ¿Eso es señora. claro? ¿O a alguien no le quedó claro? Ok, nuevamente. Profe, hacemos ese dibujo. No, vamos a escuchar la explicación y ya entonces hacemos el dibujo. Bueno, entonces, nuevamente repetimos, cuando se transfiere calor, cuando una sustancia transfiere calor, disminuye su temperatura, pero cuando recibe calor, cuando absorbe calor, entonces aumenta su temperatura. Antes de hacer nuestro esquema, vamos a recordar cómo se llaman esos cambios de estado. Este cubito que está acá, ¿qué estado está representando? Sólido. Listo, Ok, profe. muy bien, perfecto. Está representando el estado sólido. Entonces lo voy a escribir acá. Está representando Ese más sólido. estado sólido. Muy bien. Esta nube que está representando Gaseoso. 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 el estado gaseoso. Perfecto. Y aquí ¿qué representa? Líquido. Líquido, profe. Ok, está representando el estado líquido.
ya tenemos esos, ¿qué son los estados? Ahora, cuando una sustancia como un sólido, a un sólido se le transfiere calor, entonces él pasa de sólido, bueno, empecemos aquí, Líquido. de sólido a líquido, ¿cierto? Cuando a un sólido se le transfiere calor, él pasa a líquido. ¿Cómo se llama ese cambio? A ver si nos recordamos nuestras clases de química, ¿cierto? En química nos explicaron eso. ¿Cómo se llama cuando un sólido Eso no era, pasa a estado líquido? iba a decir ebullición. No, fusión, fusión, fusión. Ok, muy bien, Camilo. Ese cambio se llama fusión, ¿cierto? Fusión. Cuando nosotros decimos que una sustancia se funde, ¿cierto? Después se le transfiere calor y pasa de sólido a líquido. Pongamos un ejemplo sencillo. Si nosotros tenemos una chocolatina mucho tiempo en nuestra mano, ¿qué va a suceder? Se Se vuelve. derrite. Se va a Ah, bueno, llamamos derretir, pero la palabra a nivel científico es fundir, ¿cierto? Se va a fundir esa chocolatina en nuestra mano. ¿Y por qué es que se funde? Por el calor de nuestras manos. Exacto, resulta que nosotros le estamos transfiriendo calor. ¿Quién tiene mayor temperatura? ¿La mano o la Nosotros. chocolatina? la mano. Nosotros, ¿cierto? Mano va a tener una temperatura mayor. Entonces le vamos a transferir ese calor a la chocolatina y por esa razón es que ella va a cambiar de estado. Va a pasar de estado sólido a estado líquido. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si tenemos un líquido al cual se le transfiere calor, ¿cierto? Le transferimos calor a ese líquido, se va a convertir en una sustancia en estado gaseoso, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Ebullición. No, Ebullición. ebullición es ¿De una qué, perdón? temperatura. ¿De qué, perdón? Ebullición es una temperatura, pero el paso de líquido a gaseoso, ¿qué será? ¿Cómo se llama eso? Ah, vaporización. Vaporización o evaporación, ¿cierto? Eso. Evaporación. Evaporación. Fíjense que es diferente la evaporación a la ebullición, ¿sí? La ebullición lo van a ver ustedes en sus clases de química, si no lo han visto. La ebullición es una temperatura, es un valor, ¿cierto? Pero el cambio de estado no se llama ebullición, el cambio de estado se llama evaporación, ¿sí? Las sustancias se evaporan. Bueno, una forma muy fácil de darnos cuenta que una sustancia se evapore. ¿Alguien quiere dar un ejemplo? ¿Cuándo una sustancia se evapora? Profe, digamos, cuando uno se baña, el Cuando agua ponemos que a cae en hervir la ducha agua, ¿Cómo, profe? Cuando, sí, cuando sale. Sí, profe. cuando hervimos agua. Bueno, dieron varios ejemplos. Camilo nos hablaba de que cuando uno se baña, el agua que queda en la ducha se evapora. Marlon nos hablaba también de que cuando se hierve, cuando se pone agua al fogón, ¿cierto? Ella se va a evaporar, ¿cierto? Fíjense que en estos Profe, casos eso hay dos mismo pasa, situaciones. Dime, Camilo. digamos, con la sopa. ¿Eso no es evaporación Ah, o bueno, qué el es? líquido, sí, parte del líquido pasa a estado gaseoso, por eso vemos el vapor, ¿cierto? Subir, ¿sí? profe, ¿y Y el congelador cuando se abre? bueno, en ese caso también hay un, pero no se llama evaporación, ya les digo No, cómo porque se no llama, pasa de porque líquido. no está en Es hielo. estado líquido, ¿sí? ¿Se fijan que no está en estado líquido? Entonces, en ese caso, no es evaporación. Para que sea evaporación, eh, debemos tener la sustancia en estado líquido, ¿listo? Ta, ta, ta. Santiago, algo de que, de esto no, de esta parte no hemos escrito nada, Santiago, solamente escribimos en la parte anterior el concepto de calor, solamente eso. De esta parte no hemos escrito nada porque estamos conociendo y después al final sí vamos a escribir. Estamos construyendo nuestro gráfico y ahí sí ya después vamos a escribir. Listo. Entonces, cuando a un líquido le transferimos calor, entonces él va a pasar a estado gaseoso. Estamos en las flechas rojas, que significan que recibimos calor, que nos transfieren calor.
¿cierto? El estado sólido. ¿Qué pasa cuando a un sólido, cómo se llama ese cambio de cuando a un sólido le transfiero calor, pero no llega al estado líquido, sino que se va directico al estado gaseoso? Él no pasa por aquí, ¿cierto? No da esta vuelta, sino que se va derechito, del sólido a gaseoso. ¿Cómo llamamos ese cambio de estado? No, no, ok. No me acuerdo, profe. Pensé que era subliminal. Por ahí vamos, Camilo, por ahí estamos cerca. Sí, profe, esto no me acuerdo, yo había visto eso, pero no me acuerdo. Ujú, claro, todos tuvieron que haberlo visto ya. No, Juan, ese no es el nombre. eh, bueno, pero A ver, Marlon, ¿qué se te ocurre? no, profe, iba a decir vaporización otra vez, pero no, profe. No, ya vimos que no, que eso es de líquido a gas. A ver, ¿quién se acuerda? Y Profe, los tengo demás que no en han la mente la participado. palabra subliminal, pero no me acuerdo. Es por ahí, se parece, pero no es esa. No es subliminal, pero es muy parecida a esa palabra. Subliminización, profe. No, No, es por ahí, pero no es exactamente la palabra. Nos están sobrando letras. ah, Bueno, ¿y qué pasó con los ¿Qué pasó con los demás? Sublimación, no. Eso, ¿cómo es, Sublimación Camilo? regresiva. Solamente sublimación, ¿sí? ¿Es así? Solamente sublimación, esa es la palabra. No es subliminización ni subliminal, es sublimación, sublimación. Ese es el cambio Esos de nombres tan estado raros y complicados que de le ponen. sólido a gaseoso. Sí, es un poquito complicado. Esa es la palabra correcta, sublimación. Bueno, entonces ahí sí cabe el ejemplo que nos estaban diciendo ahorita de cuando abrimos el congelador, ¿cierto? Tenemos las sustancias en estado sólido y pasan a estado gaseoso. Ahí podemos ver ese vapor. Eso es sublimación, ¿sí? Cuando de sólido directamente pasamos a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Fíjense que en todos estos rojitos que tenemos ahí, en todas esas flechitas rojas que tenemos ahí, lo que estamos haciendo es recibiendo calor. Siempre se recibe calor, se absorbe calor, o sea, hay una transferencia de calor, pero en este caso es recibiendo calor. No estamos transfiriendo a otros, ¿sí? Cuando se transfiere a otros, entonces la temperatura se baja y ahí es cuando tenemos nuestras flechitas azules. Entonces, si una sustancia que está en estado gaseoso transfiere energía, ¿cierto? Transfiere energía, baja lo suficiente su temperatura para llegar al estado líquido, ¿sí? Porque ese gas que era más caliente transfirió energía y llegó al estado líquido. ¿Cómo se llama ese cambio Profe, de esto estado? sí, esa es condensación. Ok, se llama condensación. Ese sí es fácil. ¿Sí? Alguien lo había mencionado también en el chat, pero este sí es condensación. La condensación entonces implica una baja de temperatura, transferencia de calor y por esa razón entonces se pasa del estado gaseoso al estado líquido. ¿Quién me da un ejemplo de condensación? Condensación de gaseoso La en líquido. lluvia. La lluvia, muy Ujú. bien, perfecto, ¿cierto? Las nubes, aquí tenemos un dibujito muy similar, las nubes, cuando desciende su temperatura, recuerden que las nubes se forman porque se evaporó el agua de la tierra, ¿cierto? Entonces, cuando llega allá la nube está en estado gaseoso, pero cuando llegan a unas temperaturas muy bajas, entonces ella cae en forma de lluvia, ¿sí? Eso es condensación. Un ejemplo que podamos ver en nuestra casa. Cuando se empaña el espejo, ¿cierto? Sí. Bueno, cuando se empaña el espejo, pero también lo podemos ver cuando destapamos las ollas, ¿sí? yo, Cuando profe, una olla está caliente, ¿cierto? Y tiene su tapa, le quitamos la tapa, resulta que ese vapor que estaba alrededor de la tapa le va a ceder su energía al aire, que está más frío, ¿cierto? Entonces, le transfiere energía al aire y al transferir esa energía a ese vapor, se va a convertir
en góticas líquidas, que es lo que vemos en la tapa de la olla cuando la destapamos, si está caliente. ¿Mm? Ahí tenemos un Profe, ejemplo de creo que es muy parecida a la condensación. lluvia. Creo que es muy parecido a la lluvia, pero el rocío también sirve, no sé. Rocío, no lluvia, sino rocío. Sí, sí, en ese caso también. Son gotas pero son obviamente mucho más finitas y bueno, es exactamente el mismo proceso. Es exactamente lo mismo que pasa con la lluvia. Listo. Ahora resulta que tenemos nuestra sustancia en estado líquido, ¿cierto? Tenemos nuestra sustancia en estado líquido. Y vamos a transferirle calor. Y esta sustancia líquida al transferir calor se convierte en sólido. Transfiere de tal manera su calor que deja de ser líquido y se convierte en sólido. ¿Cómo se Profe, llama ese cambio de esa estado? es solidificación, algo así, sí, sí. Exactamente. Solidificación. Solidificación. Entonces, el líquido pasa a convertirse en sólido, ¿sí? Y eso lo podemos ver cuando hacemos, digamos, colocamos agua líquida en el congelador, ¿cierto? Cuando cogemos la cubetica, la llenamos de agua y la ponemos en el congelador. Profe, En qué ese pena. caso, dime, ¿No es solidificación o sí es no, solidificación? solidificación, solidificación, así como lo dice acá. ¿Listo? Entonces, ese líquido le va a transferir calor, ¿cierto? Le va a transferir calor a el congelador, pero como la temperatura del congelador es tan baja, ya lo habíamos mencionado, entonces la temperatura del líquido baja mucho y pasa a convertirse en un sólido, ¿sí? Pasa a convertirse en un sólido. Y por último, tenemos que cuando un gas transfiere calor, pero no pasa por el estado líquido, sino que se va directamente al estado sólido, ¿cómo llamamos ese cambio de estado? Alguien ya lo había mencionado por ahí. No, profe, esa ya, no sé. ¿Fue la ¿Alguien lo, ebullición? oh, alguien lo había mencionado cuando hablamos de esta, de aquí para allá? Ebullición, profe. No, ya dije que no es ebullición. Mm. Ay, no, profe, me rindo. Sublimación no puede ser, ¿qué será? ¿Se van a rendir? Bueno, me voy a rendir, profe. Bueno, entonces se rindieron con el Sublimación para el último. revés. Dime, Camilo. Sublimación para el revés. Pues mira que sí, pero no se dice sublimación al revés, se dice sublimación inversa. ¿En serio se llama así? ¿Me vuelves a ocurrir mi ¿En nombre? serio se llama así? Sí, señor. Vea, latino, la lógica tuya funciona. Se llama sublimación inversa. Es tan raro. O también la podemos encontrar como sublimación regresiva, pero generalmente sublimación inversa es lo que más se utiliza. Entonces es el proceso contrario a la sublimación. Entonces pasamos de gaseoso directamente a sólido. Listo, fíjense que ya tenemos Antes todos yo voy a nuestros tomar cambios de una estado. foto y como que a poco tiempo, a ver, voy a tomar una foto para no perder la imagen por si las dudas, si no alcanzo. No queda tanto tiempo, no queda tan poco tiempo, quedan 13 minutos y ya terminamos de Profe, explicar. Entonces ya podemos tomar el apunte de los cambios de estado. Una vez finalicemos nuestro gráfico, vamos a hacer una convención, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra convención? Ya les digo. Entonces vamos a colocar un cuadrito aquí en nuestro cuaderno, debajo del dibujo. Yo aquí lo voy a hacer encima para que ustedes lo vean. Entonces vamos a colocar un cuadrito y ese cuadrito lo vamos a colorear de rojo. ¿Listo? Ven a ver si desde aquí lo podemos hacer rojito. Eso. Vamos a hacer un cuadrito rojo. Y a ese cuadrito rojo, entonces vamos a decir que ese rojo son los cambios que
Sí, profe. reciben, ¿cierto? Reciben calor, ¿cierto? Reciben calor. Y vamos a hacer también un cuadrito azul. Vamos a hacer un cuadrito azul. Allá ustedes lo hacen igualito y le colocan sus colores. Y vamos a decir que estos son los cambios donde se transfiere calor. ¿Cierto? Cambios donde se transfiere calor. Y los otros son cambios. Vamos a cambiar aquí una cosa para que quede mejor expresado. Vamos a decir que son los cambios donde se recibe calor. ¿So? Entonces, los rojitos son los cambios donde se recibe calor y los azules los cambios donde se transfiere calor. Bueno. ¿Me escuchando? Señora, profe. Ok, y si me entendieron aquí lo de los cuadritos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Ok, señora. perfecto. Entonces, de ahora sí, en el tiempo que nos queda, vamos a hacer el esquema y vamos a colocar nuestras convenciones. Mientras van haciendo esto, les voy contando que en el tema que vamos a ver la próxima clase, vamos a estar desarrollando nuestro tema a través de unos experimentos caseros. Entonces, por el grupo de WhatsApp, les voy a decir qué materiales tienen que alistar para la próxima clase. Son cosas muy sencillas para la clase del miércoles. Entonces, vamos a alistar unos materiales que nos van a servir para hacer nuestros experimentos caseros y ver el tema siguiente. Entonces, yo les envío por el grupo de WhatsApp cuáles son los materiales. Bueno, Bueno, Perdón. chicos, entonces por hoy se acabó nuestra clase. Espero que nos haya quedado totalmente claro cómo se ve la transferencia de calor a partir de los cambios de estado, ¿no? Cómo se transfiere el calor de un sólido a un líquido, de un líquido a un gas y viceversa. Bueno, y qué listo, continuamos profe. entonces el día miércoles. No se les olvide que por el grupo de WhatsApp les voy a enviar los materiales que debemos tener listos para nuestra clase del miércoles. Que tengan Sí, señora. excelente resto de Ok, tarde. profe, Dios los chao. bendiga. Profe, Nos gracias vemos por el la miércoles. clase. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Bueno.